Sinué el egipcio, Mica Waltari. Libro segundo, La casa de la vida, parte 4. En la casa de la vida, la enseñanza hubiera debido ser vigilada por los médicos reales, cada cual en su rama. Pero solo se les veía raramente, porque su clientela era numerosa. Recibían ricos regalos por sus servicios y habitaban vastas residencias en las afueras de la villa. Sin embargo, cuando se llevaba a la casa de la vida un enfermo cuyo caso sobrepasaba la competencia de los médicos ordinarios, o al que nadie se atrevía a tratar, se llamaba a un médico real que hacía cuanto podía delante de los discípulos. Así, gracias a Amón, el enfermo más pobre podía gozar de los cuidados de un médico real. Porque los enfermos de la casa de la vida pagaban según sus medios, y aun cuando muchos llevaban un certificado atestiguando que un médico ordinario no podía curarlos, los pobres iban directamente a la casa de la vida y no se les hacía pagar nada. Todo aquello era bello y justo, pero yo no hubiera querido ser pobre y estar enfermo, porque con estos pobres desgraciados se ejercitaban los aprendices y los alumnos los cuidaban sin darles calmantes, de manera que tenían que sufrir las pinzas, las cuchilladas y el fuego sin anestesia. Por eso frecuentemente se oían en los patios de la casa de la vida los aullidos y los lamentos de los pobres. Incluso para un alumno dotado, los estudios eran largos. Debíamos aprender la ciencia de los remedios y conocer las plantas, saber cogerlas en el momento propicio, secarlas y destilarlas, porque en caso de necesidad un médico debía poder preparar él mismo sus pociones. Yo y muchos otros murmurábamos contra ese sistema, porque no veíamos la utilidad, puesto que en la casa de la vida se podían obtener todos estos remedios ya mezclados y dosificados. Pero como se verá más tarde, esta enseñanza me fue de gran utilidad. Debíamos aprender también los nombres de las diferentes partes del cuerpo, su función y el objeto de los diferentes órganos. Debíamos aprender a manejar el cuchillo, el escalpelo y las tenazas, pero ante todo debíamos acostumbrar nuestras manos a sentir los dolores en las cavidades del cuerpo humano, como a través de la piel. Y había que saber también leer las enfermedades en los ojos del paciente. Teníamos asimismo que asistir a un parto cuando los cuidados de la comadrona no bastaban. Había que saber distinguir las enfermedades graves de las benignas, las que procedían del espíritu como las del cuerpo. Había que saber filtrar la verdad a través de las palabras del enfermo y de la cabeza a los pies, saber hacer las preguntas necesarias para obtener una imagen clara de la enfermedad. Era pues comprensible que cuando más avanzaba en mis estudios, más sintiese la insuficiencia de mi saber. ¿No es acaso una realidad que un médico no lo es realmente hasta que reconoce humildemente que no sabe nada? Pero no hay que decirlo a los profanos, porque lo que importa ante todo es que un enfermo tenga confianza en su médico y en su habilidad. Es el fundamento de toda curación sobre la cual hay que edificar. Por esto un médico falible pierde su reputación y disminuye la de sus colegas. Por esto ocurre que en las casas de los ricos, cuando después de un primer médico se llama a un segundo y a un tercero para examinar un caso difícil, los colegas prefieren enterrar el error del primero antes que revelarlo con gran perjuicio del cuerpo médico. Por esto se dice que los médicos entierran juntos a sus enfermos. Pero en aquel tiempo yo no sabía nada de esto y entré en la casa de la vida con la respetuosa convicción de que iba a descubrir toda la sabiduría terrestre. Las primeras semanas fueron duras, porque el discípulo joven es el servidor de los antiguos y no hay criado subalterno que no le sea superior. Ante todo, el alumno debe aprender la limpieza y no hay tarea repugnante que no se le confíe, de manera que se siente enfermo de asco hasta el momento en que se endurece. Pero no tarda en saber que un cuchillo no está limpio hasta que no ha sido purificado por el fuego y una tela hervida en agua de sosa. Sin embargo, todo cuanto hace referencia al arte de la medicina está escrito en los libros, de manera que no me detendré más sobre ello. Como desquite, quiero hablar de lo que he visto y sobre lo que los demás no han escrito.
Después de una larga estancia, vino el día en que me dieron una blusa blanca después de las purificaciones rituales. Y pude aprender, en las salas de visita, a arrancar dientes a los hombres fuertes, curar heridas y entablillar miembros fracturados. Todo aquello no era nuevo para mí, y gracias a las enseñanzas de mi padre, hice rápidos progresos y llegué a ser pronto el jefe de mis camaradas. Algunas veces recibía regalos, y un día hice grabar mi nombre sobre la piedra verde que Nefer me había dado, a fin de poder estampar mi nombre sobre mis recetas. Abordé tareas cada vez más difíciles y pude velar en las salas donde reposaban los incurables. Seguí los cuidados y las operaciones de los médicos célebres que eran capaces de salvar un enfermo de cada 10. Aprendí también a ver que para el médico la muerte no tiene nada de espantoso y que a menudo para el enfermo es una amiga compasiva, de manera que frecuentemente el rostro de un hombre moribundo demuestra más felicidad que durante los días miserables de su vida. Sin embargo, fui ciego y sordo hasta el momento en que tuve una iluminación como antaño, durante mi infancia, cuando las imágenes, las palabras y las letras cobraron vida para mí. Un día mis ojos se abrieron, me desperté como de un sueño y con el espíritu desbordante de alegría me pregunté, ¿por qué? Porque la temida clave de todo verdadero saber es la pregunta, ¿por qué? Esta palabra es más fuerte que la caña de Thoth y más poderosa que las inscripciones grabadas sobre la piedra. He aquí cómo ocurrió. Una mujer no había tenido hijos y se creía estéril porque había pasado ya de la cuarentena. Un día sus menstruos cesaron y, atemorizada, acudió a la casa de la vida, preguntándose si un mal espíritu había penetrado en ella emponzoñando su cuerpo. Como está prescrito, tomé unos granos de trigo y los hundí en la tierra. Regué algunos granos con agua del Nilo y los otros con orina de la mujer. Puse todo aquello al sol y le dije a la mujer que volviese a pasar al cabo de algunos días. Cuando vino, los granos habían germinado. Los que habían sido regados con agua del Nilo eran pequeños, mientras que los demás estaban florecientes. Así lo que estaba escrito era verdad, como se lo dije a la mujer sorprendida. Regocíjate, mujer, porque en su misericordia el poderoso Amón ha bendecido tu seno y tendrás un hijo, como las demás mujeres benditas. La pobre mujer lloró y me dio un brazalete de plata que pesaba 2 deben. Pero en el acto me preguntó si sería un varón porque se figuraba que lo sabía todo. Reflexioné un momento, la miré fijo a los ojos y le dije, será un hijo, porque las probabilidades eran las mismas y en aquellos tiempos tenía suerte en el juego. Una vez se hubo marchado, me pregunté, ¿cómo es posible que un grano de trigo sepa lo que ningún médico puede dilucidar antes de que los signos del embarazo sean perceptibles a la vida? Entonces me decidí a hacer esa pregunta a mi maestro, pero este se limitó a contestar, está escrito. Pero aquella no era una respuesta satisfactoria a mi por qué. Me decidí a consultar acerca de la maternidad al médico comadrón real, quien me dijo, Amón es el dios de todos los dioses, su ojo ve la matriz que recibe la semilla. Si permite la fecundación, ¿por qué no permitiría que un grano germinase en la tierra si se ha regado con el agua de la mujer fecundada? Me dirigió una mirada de compasión como a un imbécil, pero su respuesta no me satisfizo. Ahora mis ojos se abren y veo que los médicos de la Casa de la Vida conocían únicamente los textos y las costumbres, pero nada más. Porque si preguntaba por qué había que cauterizar una herida purulenta, mientras se unta una herida ordinaria y se la cubre con un apósito, y por qué el moho y las telarañas curan los abscesos, me respondían, así se ha hecho siempre. De la misma forma, el manipulador del cuchillo que cura tiene el derecho de practicar las 122 operaciones e incisiones que han sido descritas, y las ejecuta más o menos bien según su experiencia y habilidad, más o menos lentamente, ocasionando más o menos sufrimientos al enfermo, pero no puede hacer nada más porque solo estas han sido descritas.
Había gente que se adelgazaba y cuyo rostro se ponía pálido, pero el médico no podía descubrir enfermedad ni defecto, y sin embargo, estos enfermos recuperaban la salud si comían el hígado crudo de las víctimas de los sacrificios, pagando por él un precio elevado, pero nadie podía explicar por qué. Nadie se atrevía siquiera a preguntarlo. Otros tenían dolores de vientre, y sus manos y sus rostros se ponían ardientes. Tomaban purgantes y calmantes, pero unos sanaban y otros morían sin que los médicos pudiesen decir de antemano lo que ocurriría. No estaba siquiera permitido preguntarse por qué. No tardé en darme cuenta de que hacía demasiadas preguntas, porque todos comenzaron a mirarme de soslayo y los camaradas entrados más tarde que yo pasaron delante de mí y me daban órdenes. Entonces fue cuando me quité mi vestidura blanca, me purifiqué y abandoné la casa de la vida, llevándome los 2 brazaletes cuyo peso era de 4 deben. Fin de la parte 4.